Bueno, pero las reacciones post-debate de la Asociación Nacional de la Prensa y que fueron transmitidas por CNN Chile se han tomado la jornada. ¿Fue el foro un espacio para todos los candidatos? ¿Quiénes son los principales ganadores y perdedores de este primer encuentro? Se lo vamos a preguntar a Mireya Dávila, analista política del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Mireya, gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias. Bienvenida. ¿Cuál fue el ganador y el perdedor de este debate? Es la primera pregunta que se nos viene a la mente, haciendo un análisis ya más frío y tal vez con una distancia mayor y una mirada no partidista. En general yo creo que gana la opinión pública en la medida que tienen la oferta de los candidatos ahí en la mesa. Y de alguna forma todos tuvieron la posibilidad de poner su punto de vista y su lógica. Así que en ese sentido no sé si hubo un ganador tan claro respecto a los otros. ¿Y fue perdedora Michelle Bachelet por no ir? Yo creo que Michelle Bachelet, en términos de la lógica de la democracia, debió haber ido. En términos de la lógica de la exposición que tuvo, y si vemos lo que le pasó a Evelyn Matei, que tuvo que competir con los otros 7, yo creo que fue una buena decisión que no haya ido. Entonces, estrategia política. Yo creo que sí, porque eran 7 contra una que tiene más apoyo en la encuesta, entonces en el fondo ella tenía que defenderse contra todos los otros 7. ¿Y cuál fue el desempeño de Evelyn Matei, a tu juicio, respecto a este escenario, que efectivamente ella misma lo dijo, fueron 7 contra 1, yo sabía que iba a ser así? No, yo creo que estuvo bien, yo creo que ella es una política que tiene mucha experiencia en ese sentido, y su debilidad es que a veces se enoja y como que se sale un poco del libreto, pero en general yo creo que ella se maneja bien, así que en ese sentido yo no creo que haya salido para atrás, para nada. Pero en este escenario de que ella era la candidata a la que todos atacaban y que tiene este carácter que todos la conocemos, que es bastante impulsiva, ¿no estaba un poco, digamos, demasiado controlada y que la gente esperaba ver un poco más a Evelyn Matei de verdad y no esta candidata un poco más Lo que pasa es que restringida? Verla a ella de verdad significa que puede ser muy agresiva, entonces yo creo que también en términos de estrategia política ella tiene que lograr controlarse un poco porque de repente se va muy a una lógica muy de la ira, entonces a mí no me parece que en términos políticos un buen político tiene que saber controlarse, entonces también es un ejercicio, creo yo. ¿Y cómo se aplican estos pasos? Porque ella no respondió casi a ninguna de las interpelaciones que le hizo por lo mismo, Franco creo Parisi, yo, por lo mismo. ¿Y dejó pasar la oportunidad? Por lo mismo, sí, porque probablemente si se metía en ese intercambio, ella a lo mejor se conoce, me imagino que le dirán que si se mete en esa lógica se puede enojar mucho más. ¿Pero es también llegar al mismo nivel de Franco Parisi con el que ella no se quiere comparar? No tengo mucho la sensación, yo creo que no tiene que ver mucho con eso, porque en el fondo en ese momento son todos más o menos iguales, por mucho que tengan una más encuestas, en ese momento son todos tan sentados en la misma lógica, entonces todos compiten, y además Franco Parisi, por mucho que sea independiente y tenga poco apoyo popular todavía, igual un candidato que tiene un cierto discurso, entonces en ese sentido tú estás midiendo discursos de alguna forma, más que trayectorias en este momento. Y hoy día, bueno, todo el mundo está hablando de esta confrontación entre Franco Parisi y Evelyn Matei, que fue el minuto tal vez como de mayor tensión del debate. Esta estrategia de Franco Parisi de ir a buscar a Evelyn Matei, ¿era lo que él tenía que hacer en términos políticos para, digamos, posicionar su candidatura en otro segmento de todos estos candidatos que, digámoslo, por las encuestas, por el apoyo, por el conocimiento, están en distintos segmentos o niveles de conocimiento y de posición? Sí, lo que pasa es que es curioso porque en el fondo él también es independiente, entonces él de alguna forma no viene del sistema político tradicional, entonces eso hace que sea un outsider de alguna forma dentro de la lógica que es Evelyn Matei, que es más tradicional. Yo siento que él está tratando de captar votos de esa derecha. Y por ahí puede hacer la estrategia porque además tiene un discurso bien articulado y tiene un discurso muy antisistema en términos de que pone a todos en la misma bolsa, que es la concertación y la alianza, entonces él está como afuera en ese sentido, se quiere disputarle votos tal vez una lógica más de derecha, no tan militante dentro de la derecha. Ahora, él en términos de encuestas, hay encuestas que dicen que está alcanzando a Evelyn Matei, sí, incluso él habla de que ya la tendría, digamos, pillada, otras encuestas que dicen cosas absolutamente distintas. ¿Cuánto le podemos creer a las encuestas en este minuto? Yo creo que es difícil de creerles una porque depende de la ficha metodológica y eso es clave, uno tiene que siempre leer la ficha metodológica para saber si está bien hecha la encuesta, y segundo tiene que ver con que hoy día el voto es voluntario, entonces es mucho más incierto que antes. Ahora la Ipsos, que tiene una encuesta telefónica que hace a 900 hogares cuando ya la gente usa poco el teléfono de casa y que puede responder cualquier cosa a una exactamente, grabadora. Además distinto es preguntar en general que realmente preguntar a la gente que va a votar y la intención de voto, además como insisto el voto voluntario hace que sea mucho más volátil. Además hay 8 candidatos, entonces yo creo que es muy difícil y claramente en las últimas elecciones también nos ha probado que las encuestas no nos han dado muy acertadas de repente, entonces todavía yo creo que nos queda un poco por aprender en ese sentido. ¿Cómo viste a Meo?
Lo vi más tranquilo, yo no sé, que parece que le dijeron que tenía que ser más tranquilo. Lo que pasa es que además lo riesgoso es que en las elecciones pasadas él tenía un lenguaje muy rupturista y muy como antisistema, muy antipolítica. En cambio ahora hay muchos más candidatos que tienen esa oferta. Entonces él ya no puede ser el que más disrumpe, sino que tiene que ser una cosa de alguna forma más intermedia. Yo creo que estuvo mejor que otras veces. A mí me generó menos como intranquilidad, porque cuando lo escuchaba antes uno le da la sensación de que como que el mundo se iba a acabar, pero ahora no se acabó el mundo y siguió conversando. Bueno, además tocó temas que él conoce bien y del que domina, tocó el tema de la educación, fueron temas como más de Estado, más que otros temas. Sí, porque además yo creo que en política yo creo que es clave la experiencia. Yo creo que ir fogueándose en distintas elecciones, ir haciendo campaña te va generando también una cierta capacidad de manejo. Entonces eso está haciendo reflexionar. Entonces en ese sentido se nota que ya no es su primera campaña en el cuerpo. Creo yo, de todas maneras. Y el resto de los candidatos, los que están peleando, digamos, por llegar a tener una figuración un poco más, hacerse conocidos a nivel nacional, podemos poner en esa esfera de candidatos a Marcel Claude, a Roxana Miranda, a Alfredo Sfer, a Ricardo Israel, a Tomás Jocelyn Holt. Son candidatos desde el punto de vista del discurso que a diferencia de otras elecciones marcan propuestas bien radicales, son bastante más de cambio profundo que las elecciones anteriores, pero yo creo que también el lenguaje es de repente un poco agresivo, entonces en ese sentido puede ser interesante en un momento, pero todos sabemos que cuando uno tiene que gobernar ese lenguaje agresivo y las lógicas más radicales de repente no sirven. Además Roxana Miranda es muy antisistema en general, entonces tú miras y escuchas las políticas y los 20 años de concertación y los 4 de Piñera, la gente también vota por una lógica un poco más organizada con respecto a las propuestas. ¿Cuál es la lógica de Roxana Miranda? Es la candidata del pueblo, es como la candidata que viene desde la marginalidad y de los pobres. ¿Pero qué busca Roxana Miranda? Claramente poner no llegar a la moneda. Un discurso claramente antisistema, antipolíticos, anti todo, que en el fondo le dé espacio. Ella dice que son los luchadores, como que el sujeto histórico para ella son los luchadores. Entonces, en el fondo, en la medida que la gente se organice y proteste, es nosotros en vez de ustedes. No es un discurso que sea democrático en ese sentido, porque apuesta por sacar a los otros. No es un discurso desde el punto de vista de la democracia que genere un cierto diálogo. Muchos decían que por qué no presentaban una sola candidatura, ella, Alfredo Sfer y Marcel Claude, pero ayer vimos que son personajes y propuestas absolutamente distintas. ¿Cómo viste a Marcel Claude? Es que él tiene un discurso bien ordenado, que es un discurso que además que a nivel muchas veces estudiantil calza mucho, que es una lógica bien también en términos radicales, bien antisistema de alguna forma, pero menos antisistema que la de Roxana Miranda, porque de alguna forma él también está en un partido político y tiene una misión política. Lo vi, me pasa que él tiene la lógica, creo que él lo mencionó junto con otros también, el tema del cobre, entonces tiene una lógica bastante socialista, entre comillas, de y el mar para Bolivia. El mar para Bolivia. Es claro. El Evo Morales de... Hugo Chávez, una plataforma indígena distinta, tiene una red bastante menor que la que tienen esos otros líderes, mucho menor, entonces en ese sentido, porque las encuestas le dan muy poco. ¿Y Alfredo Sfer, Ricardo Israel, apuntaron solamente a sus electores o hicieron un llamado más general? Sfer tiene una lógica como, en términos del medio ambiente, yo creo que él apuesta como, claramente no va a ser presidente, apuesta por un discurso que tiene que ver con el equilibrio entre desarrollo económico y desarrollo sustentable, que tiene una mirada desde donde viene él también, que es economista, que es interesante porque él habló del fomento productivo y fue de los pocos que habló de la alianza público-privada, que es algo totalmente nada que ver al discurso de los otros, en ese sentido. Israel a mí me cuesta un poco seguirlo en términos de lógica, porque además de la apuesta regional, no me cuesta un poco tomarlo en términos de una cosa programática que tú digas, bueno, esta cuestión tiene un punto 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y Tomás Jocelyn Holt? Paso, no. Tomás Jocelyn Holt tiene una lógica también muy antipolítica, que es como de la persona que está como fuera de un sistema que quiso estar. Pero que estuvo y lleva 30 años en política, no claro, pero aparecido. Claramente tiene que ver con que si son personas que se sentaban en política, en partidos tradicionales y no tienen espacio, no les queda otra alternativa que buscar los espacios por los lados. Y en este pool programático que es tan amplio, que se corrió un poco más a la izquierda, te queda muy poco espacio para distinguirte si no tienes algo muy distintivo. Y en ese sentido él no tiene algo muy distintivo, desde mi perspectiva. Ahora, ¿cuánto aportan estos debates para la gente? ¿Hay interés en la gente por conocer las propuestas de los candidatos? Ayer vimos mucha interacción en redes sociales, lo que puede hablar de un gran interés, pero no sabemos si es solamente de un sector, de una élite o es de la ciudadanía en general. La gente en Chile se informa básicamente por la televisión, entonces las redes sociales yo creo que tiene que ver más con una élite que está informada en ese sentido. Yo creo que la gente se forma opinión pública con la televisión abierta, porque tampoco la penetración del cable es tan importante.
importante. Entonces, yo creo que a la gente le importa, pero es una sociedad que no es tan política como antes. Entonces, miran lógicas más concretas. Ahora, esto es muy novedoso. Piensa tú que desde el 90 en adelante tener a estos candidatos sentados es totalmente distinto. Entonces, ya ahí desde ese punto de vista es atractivo, desde el punto de vista de la oferta programática que hay. Y esto que ha sido este primer debate en regional, ¿lograron poner un discurso regional efectivamente y de hablar de temas regionales? ¿Tú rescatarías alguna de estas propuestas o ideas que plantearon los candidatos? Yo siento que también tiene que ver una lógica política, porque si uno mira la historia larga de Chile te das cuenta que la descentralización del poder en Chile es difícil, es súper difícil. Y si tú escuchas las propuestas que ellos tienen son más bien propuestas, no sé si demagógica es la palabra, pero poco concretas. Porque son propuestas que nadie puede estar en contra, pero que muchas veces diseñarlas e implementarlas implica remover un poco la estructura de poder, y eso es complicado. A mí me gustó la lógica del desarrollo público-privado del candidato Sferi y medio ambiente sustentable. Eso me pareció muy atractivo. También me pareció que había cierto acuerdo en la lógica de elegir los intendentes, que también, pero eso es un conflicto con la propia élite política, porque implica pasar el poder a la gente que está en las regiones. Y como académica y experta política, ¿cómo volvamos a la pregunta inicial? ¿Quién saca mejor nota en este debate? ¿Quién saca la mejor nota en este debate? Con respecto a cómo estaba antes, Enrique Ominami. Sí, y me gustó Sfer también, me gustó mucho Sfer, sí. Mireya, muchísimas gracias por acompañarnos en analizar este debate, el primer debate de los 9 candidatos, de los 8 candidatos, porque hubo uno que se restó, pero estuvo presente. Está como en la sombra, Está como en la sombra, sí. Mireya, muchísimas gracias por acompañarnos. Hacemos una pausa aquí en Primera Edición, ya regresamos con otras noticias, no se vayan.